Ahora, hermanos, nuevamente vamos hasta la carta a los Gálatas en el capítulo 4. Ahora sí vamos a leer un poquito, hermanos, desde los versículos 21 hasta el versículo 31 de la carta a los Gálatas en su capítulo 4. Cuando lo tenga, quédese así sentadito. Solo acompáñeme a leer. Carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos del 21 al 31, hermano. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos del 21 al 31. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas dice la Escritura, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Oremos. Padre, gracias, Señor, por regalarnos estos versículos. Permita, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón se abra para que podamos, Padre, guardar su enseñanza y disfrutar, Señor, de ese privilegio que la sangre de Cristo derramada en esta tierra por cada uno de nosotros nos da ahora, el tener libertad espiritual. Señor, que su Santo Espíritu me dé autoridad para compartir y guardar su palabra, que mi mente y mi corazón, Señor, mi carnalidad, no sea el estorbo, Padre Santo, y se cumpla su propósito en mi vida y en la vida de cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, amén. El título de este mensaje, hermanos, es ¿cuál es nuestra realidad? Sucede lo siguiente. Desde el inicio de esta carta, el apóstol Pablo se presenta a la iglesia de Galacia como aquel hombre que ha sido llamado directamente por Jesucristo para dar a conocer el Evangelio, para presentarle a él a las otras naciones, o sea, a aquellos que no han nacido en Israel, a aquellos que no son parte de ese pueblo escogido, a aquellos que no son descendientes de Abraham en cuanto a la sangre. Y además les hace saber que no hay otro evangelio, que digan lo que quieran, no hay otra buena noticia, no hay salvación, si no es en Cristo. No hay perdón de pecado, no hay justificación, no hay reconciliación con Dios, si no es por Cristo. Y que el tiempo de la ley ha terminado porque se cumple en Cristo una vez se cumple la profecía. De tal manera que tanto los que pertenecen al pueblo escogido de Dios, o sea, Israel, como aquellos que son parte de las otras naciones que somos nosotros, solo necesitan tener ese encuentro personal con Cristo para ser declarados limpios, para ser declarados sin culpa. Entonces, surge la oposición, surge la mala intención, surgen aquellas personas que van detrás de Pablo, no solo con el propósito de desacreditar la obra de Cristo, sino también de restar autoridad
de Él en la iglesia. Y Pablo comienza a mostrar en todo las razones por las cuales no se puede ya requerir cumplimiento de ley. Y les exhorta además de que ya no vayan a lo antiguo, que dejen los rudimentos a un lado y que pongan sus ojos en esa justificación que solo viene por Cristo. Y se asombra de ello como podríamos nosotros asombrarnos o podríamos nosotros llevar a otros hermanos que se asombren de nuestra actitud, de esa disposición o de esa poca voluntad para ir a la palabra de Dios y conocer más a Cristo, conocer más a Dios, desencantarnos y simple y sencillamente comenzar a buscar una opción que no existe, porque no existe nadie sino es Cristo para llevar al Padre. Y Pablo los confronta aún más y les dice: ¿cómo es posible? Si ustedes por mí hubiesen sido capaces de sacarse los ojos, han sido tan hospitalarios, me han recibido a mí con tanta bondad, que me sorprende que ahora tengan un cambio de actitud. Y les dice que él quisiera hablarles en otro tono, y justamente ese otro tono es lo que encierra estos versículos del 21 al 31 del capítulo 4 de la carta a los Gálatas, en donde después de haberles dicho que él sufre como sufre una mujer de parto, sufre él por esa iglesia, les dice: bueno, voy a darles a ustedes un ejemplo, voy a tomar un evento histórico para que ustedes tengan esa plena seguridad de que ahora están en libertad, que ahora están en libertad. Entonces, esa realidad que Pablo le expone a la iglesia de Galacia es la misma realidad que nosotros estamos viviendo actualmente y por la cual nosotros no podemos ver atrás, no podemos ver a los lados, sino que tenemos que ver hacia adelante donde está Cristo. Bien, comienza y dice: bueno, hay dos personajes dentro de la historia que se conocen en el Génesis: Sara y Agar. Sara era la mujer de Abraham y Agar era la esclava. Dios le habló a Abraham y le dice: yo te voy a dar un hijo. Cuando Dios le ofrece todo y dice: Abraham, bueno, ¿y para qué si yo no tengo ni quien me herede? Mi esclavo va a ser el dueño de todo. Y le dice, te estoy parafraseando, hermano, la historia. Y Dios le dice: no, yo te voy a dar un hijo. Pero resulta que Abraham era un hombre de años y Sara era una mujer que ya no era una mujer fértil. Pero es que así obra Dios en nuestras vidas. Aquellas cosas que nosotros creemos imposibles, creemos difíciles, la misma palabra de Dios, a manera de interrogante, dice: ¿acaso hay algo difícil para Dios? Y eso que nosotros veíamos antes como algo inaceptable, como algo increíble, como algo que nunca iba a suceder, es lo que ahora nos tiene aquí. ¿Y qué era eso? No sé, hermano, si a usted le sucedió, pero a mí sí me sucedió. Se lo digo con franqueza y ahora con dolor, pero antes lo hacía con plena libertad de la osadía que el mundo permite y uno lo disfruta. Yo me reía de los cristianos. Mi vecino y yo nos salíamos a platicar en la calle y cuando los cristianos de mi cantón iban para sus cultos, nos reíamos. Y para mí era una pérdida de tiempo. Imagínense qué grande era mi ignorancia, que yo decía era una pérdida de tiempo cuando yo no estaba haciendo nada y estaba sentado en la calle. Pero es que así es. ¿Por qué? Porque para la mente, para el hombre del mundo, para la carne, las cosas del espíritu son locura. Entonces, es lo que Pablo le está diciendo. Hay una promesa. Y esa promesa es que en Isaac iba a estar lo que Dios iba a dar para su pueblo y las otras naciones: la bendición, la gracia, la misericordia. Pero también le dice: bueno, o la historia permite conocer que como Sara era una mujer que ya no creía que podía llegar a tener hijos, le dijo a Abraham: mira, toma a tu esclava y que te dé un hijo.
y viene el hijo de la esclava. Pero sucede que el hijo de la esclava, una vez nace el hijo de la promesa, que es Isaac, no lo trataba bien, lo perseguía. Y toma la decisión entonces Sara y le dice a Abraham: tenés que echar a tu esclava y a su hijo. Y a Abraham le pareció que no era correcto, pero Dios le dice que no te preocupe eso, porque en él yo te voy a dar descendencia y a él tampoco lo voy a desamparar. Pero para vos yo voy a ser tu escudo, yo te voy a dar un hijo que te va a mostrar que yo soy tu protección, o sea, tu escudo, y ese hijo va a ser tu galardón. Ese va a ser la descendencia, o esa simiente va a ser la que va a traer esa paz o esa justicia entre el hombre, entre ese pecador, ese que está muerto, que es esclavo del pecado, y yo, que soy santidad. Entonces, de esa manera se da la presentación de la historia de Agar y Sara a esta iglesia de Galacia, con un solo propósito: que ellos tuvieran la seguridad de que eran libres, que no tenían nada que pagar, no tenían que ir a la ley, no tenían que ir a cumplir ningún precepto, no tenían que guardar ningún día. Entonces veamos cómo lo hace. Vámonos hasta solo permítame compartirles nuevamente a partir del versículo 23 de este capítulo 4. Dice: pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo que estamos hablando. Lo cual dice es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí. ¿Por qué del monte Sinaí? Porque en ese lugar Dios le dio la ley a Moisés. Dios se la dio. Entonces, pero dice, la cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Estaban bajo la ley hasta antes de la venida de Cristo. Mas la Jerusalén, dice el versículo 26, de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y a partir del versículo 27 hasta el versículo 27 toma una porción del capítulo 51 de Isaías, y por eso dice: porque te he escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. El consuelo de Dios para aquella que sufre. Dicho de otra manera, la humillación a la que había sido llevada Sara había sido hecha a un lado, y Dios le estaba dando la seguridad de que le iba a dar hijos. Pero también, si nosotros nos vamos a lo que es la simiente, o sea, de Cristo, vemos que de esa descendencia de Isaac, como fruto de esa promesa, nace Isaac, y ahí nosotros también tenemos parte. ¿Por qué? Porque hemos conocido a Cristo, ese mismo Cristo que viene a ser quien lleva a esa relación de paz a ese pueblo, que aún parte de ellos todavía viven en desobediencia porque siguen esperando a su Mesías, pero que nosotros ya lo hemos conocido. Ahora bien, vámonos hasta la carta a los Romanos para que conozcamos cuál es la realidad de la que Pablo le estaba hablando a la iglesia de Galacia en ese tiempo. Carta a los Romanos, capítulo 6. Versículos 22 y 23 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas ahora, dice, o sea, está diciendo, mas hoy, en este momento, en este presente que estás viviendo, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Se acuerda que ya aprendimos que Pablo dice ahí en la carta a los Gálatas que con Cristo está juntamente crucificado? Que todo lo que él vive, lo vive
Todo lo que él vive en la carne ahora lo vive en la fe. Entonces, ¿qué está diciendo? Miren, yo ya tengo una realidad nueva, tengo una nueva naturaleza, he nacido de nuevo. Entonces, el pecado sobre mí no tiene ahora ningún poder. ¿Por qué? Porque yo vivo en libertad. Ahora, ¿por qué pecamos entonces? Porque nos resistimos, hermano. Nos resistimos. Todos tenemos la seguridad que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Ya. El defecto es nuestro. El problema en la iglesia de Galacia no es que no hubiesen conocido a Cristo. El problema era que estaban poniendo atención a algo que ya no tenía efecto en sus vidas, que era la ley. Nosotros hemos sido declarados limpios y todas nuestras culpas han sido perdonadas. Hemos sido santificados por un hecho o un acto consumado que es la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo que nos da esperanza. Pero seguimos caminando en esta tierra. El problema es que como no dejamos que ese poder de Dios obre en nuestras vidas, por eso fallamos. Y por eso la necesidad de un perdón, no de un perdón para salvación, sino de un perdón para volver o para restablecer esa relación con Dios, encontrar ese alivio a esa culpa, ese alivio por haber errado, por haber fallado al blanco, que es básicamente el pecado. Vamos nuevamente a estos versículos. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué había para el hombre antes de la llegada de Cristo? Una ley que le hacía ver su debilidad, su incapacidad para cumplirla y por lo tanto, condenación. Pero cuando llega Cristo todo eso se termina. Y le da una santificación como fruto, pero como fin, o sea, hacia donde lo lleva es a una vida eterna. Pero aquí nosotros debemos de estar conscientes de algo, que tanto el que conoce a Cristo como el que no conoce a Cristo tiene una vida, le espera vida eterna. Pero ¿cuál es la diferencia? Que los que conocemos a Cristo tenemos garantizada una vida eterna, pero en la presencia de Dios, como ciudadanos de una Jerusalén celestial, tal como lo dice la carta a los Gálatas, o como hace referencia a la carta a los Gálatas. Dice el 23, porque la paga del pecado es muerte, pero nosotros ya no tenemos eso. O sea, ese era algo que nosotros teníamos antes de llegar a Cristo, ahora ya no. Ya Cristo pagó por nosotros. Entramos en ese cuerpo santo, entraron ahí todos nuestros pecados y nosotros nos quedamos libres. Pero dice también, mas la dádiva, o sea, lo que Dios da es vida eterna, pero nos lleva, hermanos, hasta el final de este versículo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Anulado por completo la necesidad de ir a los rudimentos, aquellos principios que en un momento tuvieron cierta utilidad, pero que ahora ya no son necesarios. Anulado por completo la necesidad de querer alcanzar o de querer lograr perdón por obras en pleno desconocimiento de Cristo como mediador para llegar a ese perdón. Entonces vea qué importante es que nosotros estemos conscientes hacia dónde o hasta dónde hemos llegado por un sacrificio, por una entrega, por una expresión máxima de amor que se dio hace más de 2000 años. Un cambio de realidad para nuestras vidas, como también lo era para aquella iglesia y para aquel pueblo para el cual Cristo vino, pero que no le reconoció. Vamos nuevamente a la carta a los Gálatas. Dice el versículo 28,
Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, ¿qué les estaba diciendo Pablo? En aquel tiempo, el hijo de la esclava no veía con buenos ojos al hijo de la esposa, al hijo de la que estaba en libertad, al hijo de la promesa. A mí tampoco me están viendo bien, a ustedes tampoco. Hay oposición. Es a lo que Pablo le estaba haciendo referencia. Dice, versículo 30, ¿mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Cuando él está diciendo eso, está hablando de esa seguridad que deben de tener ellos, en primer lugar, que ya no necesitan la ley. En segundo lugar, de que deben de reconocer, pero sobre todo que deben dar por hecho, que deben de estar plenamente convencidos y vivir según la libertad que Cristo nos da. Y por eso dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Por qué de la libre? Porque de esta mujer llamada Sara viene Isaac, de donde se da todo lo que es el cumplimiento, o en donde se da todo el cumplimiento de la promesa de Dios, en quien iba a dar herencia, en esa simiente. Y de ahí tenemos a Cristo. Y por haber conocido nosotros a Cristo, es que entramos, reconocido a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, es que entramos nosotros a ser parte de ese linaje, pero no de un linaje de sangre, no, sino de un linaje espiritual. Ahora, acompáñeme por favor nuevamente a la carta a los Romanos. Vea lo que dice la carta a los Romanos en su capítulo 8, versículo 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué había en la ley? Condenación. ¿Qué hay en Cristo? Perdón y vida eterna. Ese perdón y vida eterna, esa es su realidad y es mi realidad. ¿Por qué? Porque hemos conocido a Cristo.